Ok, ya muchísimas gracias. Bueno, la presentación que traemos en el día de hoy es una muestra que le hemos llamado un paseo por la Capilla Sixtina y algunas de sus singularidades. El objetivo principal de este trabajo no necesariamente es mostrarle el, todo lo que pueden ver ustedes en la Capilla Sixtina, sino algunas de las singularidades que no necesariamente están a la vista cuando ustedes visitan la capilla. Ese es el objetivo principal del trabajo, o sea, hacer determinadas cercanías a cosas que eventualmente no están a la vista. El plan de la presentación lo hemos dividido en cuatro secretos. El primero, las dimensiones y la forma, los métodos constructivos del edificio. La segunda parte, las primeras pinturas que se realizaron en la capilla. El tercero, los secretos de la bóveda, que fue ya la parte que pintó Miguel Ángel. Y finalmente, o sea, lo que es el juicio final, que también fue pintado por Miguel Ángel. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la construcción del edificio. Bueno, ustedes saben que yo soy ingeniero civil y me gusta meterme en todos estos temas. El edificio fue mandado a construir por el Papa Sixto IV. No está muy clara la fecha del inicio de la construcción, pues hay varios documentos que demuestran que las obras se iniciaron en 1475, pero hay un registro de que la última misa efectuada en la Capella Magna, que era el edificio que estaba anteriormente, exactamente en este mismo lugar, fue realizado el 2 de febrero de 1477. La última misa se realizó en el 77 y se dice que las obras se iniciaron en el 75. Algunas personas ven una contradicción entre estas dos fechas y después nosotros les vamos a explicar lo que nos parece que no hubo ninguna contradicción. En definitiva, el hecho concreto de la terminación de la obra fue el contrato que realizaron con los pintores que realizaron la primera decoración, y este contrato fue fechado el 27 de octubre del 1481, donde se menciona que ellos utilizarán para la realización de sus trabajos los mismos andamios empleados por los maestros para su construcción. O sea, está claro entonces que en 1481 el edificio estaba prácticamente terminado, digamos. Entonces no puede ser que el edificio se haya empezado a construir en el 77 y 4 años después ya estuviera terminado, teniendo en cuenta la magnitud del edificio y lo lenta que eran estas construcciones. Sin embargo, si lo tomamos a partir de 1475, bueno, ya son 6 años de construcción, que sería bien, estaría de acuerdo con la magnitud de este edificio. Aquí tenemos un entero postal donde se muestra el Vaticano en 1475, la situación que estaba la Basílica de San Pedro, y aquí en este pedacito, acá vemos ya la Capilla Sixtina terminada. Y aquí en esta hoja filatélica del Vaticano también vemos la posición exacta de la Capilla Sixtina indicada con la flecha. Bueno, aquí esto es un corte transversal de la capilla, y aquí es donde le vamos a comentar de por qué nos parece que sí está bien el inicio de la construcción. En definitiva, aquí tenemos un subterráneo. Este subterráneo pertenecía formaba parte del edificio original, que era la Capella Magna. Entonces, lo que nos parece a nosotros es que la construcción, este es el nivel de la tierra, y nosotros lo que nos parece es que en el año 1475 pues empezaron a realizar las excavaciones a ambos lados del edificio existente, y se comenzaron a hacer las que fueron después las fundaciones del edificio actual. Toda esta zona del subterráneo, que está dividido en 2 niveles, formaba parte del edificio original. Por tanto, usted se pudo haber seguido utilizando esta zona del edificio por un tiempo, por harto tiempo, hasta que, bueno, se superó un determinado nivel y a partir de ahí se produjo, o sea, se realizó la demolición del edificio original. Y después, bueno, pues se siguió construyendo hacia arriba, pero perfectamente esto puede haberse sido realizado en los primeros años, entre el 75 y el 77, y a partir del 77 seguir hacia arriba.
Con este corte transversal podemos ver, en definitiva, cómo es el edificio. Tenemos un primer subterráneo, que es una zona actual de bodegas. Después tenemos un segundo subterráneo, que es una zona de exposición de las colecciones modernas de los museos vaticanos. O sea, si nosotros vamos al Museo Vaticano, en algún momento vamos a pasar por esta zona y ni siquiera nos vamos a enterar, porque normalmente no se dice que estás que estás dentro de la capilla. Después tenemos la zona, digamos, del público, que es esta zona que vemos acá, en la cual esta zona se encuentra dividida en 3 niveles decorativos. Tenemos un primer nivel en el cual vamos a ver unas cortinas pintadas, y en este nivel, cada 35 años, se exhiben los llamados lienzos de Rafael, que son unos lienzos que pintó Rafael y que se mandaron a hacer a Londres, y posteriormente se colocan, pero se colocan solamente cada 35 años. Después tenemos la zona de las primeras pinturas, que es un segundo nivel, donde donde se pintaron las historias de Moisés y Jesucristo. Esta zona fue pintada entre 1481 y 1482. Y después tenemos una zona, esto que está acá es como un pasillo, pero no es visitable por el público, donde están las galerías de los papas. Están pintados los papas, que también lo pintó este grupo de pintores de 1481, y ellos están metidos como en una especie de hornacilla. Estas cosas, estos pilares que ven ustedes acá, desde acá hasta acá, son pilares pintados, o sea, no son pilares reales. Las hornacinas sí son estructuras reales. Y después finalmente tenemos el último nivel, que es desde este nivel hacia arriba, que es la gran bóveda, que fue la pintura que realizó Miguel Ángel. Contrario a lo que muchos piensan, esta bóveda no es el techo de la capilla. O sea, en el edificio, sobre la bóveda, hay otro piso más, que es una zona de aposentos habitables, y que se dice que alrededor de 1503 fueron utilizados como prisión. Es fácil utilizar esto como prisión, porque no tiene, el piso está acá abajo, y no tiene ninguna comunicación con el exterior. O sea, la única luz que le entra es esta luz de estos ventanales, que están mucho más alto que las personas, y la comunicación se realiza por esta zona de circulación exterior que puede verse en el edificio. El diseño del edificio correspondió al arquitecto florentino Baccio Pontelli, que fue escogido por el Papa Sixto IV porque era especialista en el diseño de fortificaciones, pero principalmente porque se especializaba en el reforzamiento de las estructuras, y definitivamente esto partió por el reforzamiento de la estructura. Este terreno era un terreno muy malo, eran unos limos arcillosos, que son en realidad unas estructuras muy poco sustentables para este tipo de edificación que se iba a realizar. El primer secreto que se le llama de la capilla fueron las dimensiones del edificio. El edificio tiene una medida de 14,9 metros de largo, 13,41 de ancho y 20,7. Hemos sido bastante exactos en este tema de las dimensiones del edificio, porque estas dimensiones se corresponden exactamente con las dimensiones de la capilla principal del Templo de Salomón, que había sido destruido. Ya en esta época había sido destruido, incluso ya en esta época también se había destruido el segundo templo de Salomón, ya también había sido destruido. Al igual que el templo, se encuentra dividida en 2 partes desniveladas, que en la capilla están separadas por esta mampara que ven ustedes acá. El pavimento de la capilla, se utilizó parte
del pavimento, esta parte que correspondía al pavimento de la Capella Magna, y en esta zona hay como un muestrario de diferentes dibujos que cada uno que se hicieron con los mismos mármoles, que también se sacaron de los restos de los mármoles de la Capella Magna, y estas figuras geométricas que ven ustedes acá. Uno de estos rectángulos está formado por la cruz de David. Nosotros lo hemos representado aquí también con una estampilla, y esta es una fotografía de uno de estos rectángulos. Existen dos teorías de por qué se le dieron estas dimensiones a la capilla. La primera teoría es que el Papa tenía que conocer las medidas del templo que aparecían en los escritos del profeta Samuel en el segundo libro de los Reyes, y quiso que el edificio fuera un símbolo del concepto teológico del sucesionismo, que se refería a que una fe puede sustituir a la anterior, a ella que haya dejado de ser efectiva. Y el Papa Sixto IV veía a Roma como la nueva Jerusalén. Entonces, bueno, por eso decidió que esas fueran sus dimensiones. Y la segunda teoría, que es muy simple, se refiere a que el arquitecto, que era Baccio Pontelli, que venía de Florencia. Florencia era una ciudad muy avanzada, era de todas las ciudades que componían la península itálica, que en la península itálica cada ciudad era un estado diferente. Florencia era el estado más desarrollado de toda la península, más desarrollado incluso que Roma. Y en este lugar y en Florencia, dado el desarrollo que tenía, todo era aceptado, y ejercía cierto grado de influencia en la comunidad judía, y al punto de que estaba de moda que los arquitectos incorporaran temas judíos en sus trabajos. Y bueno, se asume que por eso fue que Baccio Pontelli le dio esa dimensión. Cualquiera de las dos teorías puede sumarse al conocimiento. Nosotros tenemos acá una estampilla de la Santa María, que pertenece a un carné de la ONU, y que está el símbolo de la ciudad de Florencia, que es Santa María de Fiore. Y acá tenemos un entero postal de la Ciudad del Vaticano, en la cual extrae de un plano de la ciudad, pues nosotros reflejamos desde dónde pudo haberse colocado la persona que realizó este grabado de la Capilla Sixtina, que se ve al final de la calle Fundamenta. Bueno, el segundo secreto de la capilla está en muchas de las pinturas que se realizaron por este grupo de primeros pintores. Una vez que terminó el edificio, que en el año 1481, Sixto IV se pone de acuerdo con Don Lorenzo de Medici para que le envíe los mejores pintores de Florencia para que llevaran a cabo la tarea de decorarlo. Ustedes saben que Lorenzo de Medici era un mecenas de toda la obra de arte de los pintores. Él tenía un jardín donde tenía una escuela de pintura que era completamente gratis, y pues todas las personas que tuvieran algún tipo de inclinación que le interesara la pintura o la escultura, pues él los apadrinaba, e incluso por el caso de Miguel Ángel, que fue en algún momento también estuvo él, definitivamente lo acogió como un hijo. Pero en esta época estaba el grupo de Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Pietro Perugino, Cosimo Rosselli. Todos ellos eran muy jóvenes, no tenían mucha experiencia, y realmente el hecho de que hayan ido a pintar a la capilla, pues le dio todo un currículum, y después de ahí en adelante fue que empezaron a ser grandes pintores. Tenemos a Domenico Ghirlandaio, que después que regresó de la pintura de la capilla, abrió un taller, y en ese taller estudió después Miguel Ángel. Y acá tenemos el trabajo de Sandro Botticelli. Tenemos este sobre que después, bueno, nosotros lo tenemos incluido en nuestra colección. Y aquí tenemos una cartulina, una postal de una de sus obras más importantes, que fue la alegoría de la primavera. En esta presentación nosotros hemos preferido
más que utilizar algunas obras originales, hemos preferido usar tarjetas postales o cartolinas postales para ilustrar más filatélicamente la presentación. Este sobre, como ustedes pueden ver, tiene muchas estampillas. La realidad es que le hicimos un estudio de tarifas, y la tarifa total que requería era 460 liras y está franqueado con 500 liras. Por tanto, en definitiva, es aceptable la cantidad de estampillas que tiene para colocar este sobre y que pueda aparecer en una colección de filatelia temática. Bueno, nosotros acá en esta nueva diapositiva hemos colocado el muro sur. O sea, hay dos muros, el muro sur y el muro norte. En el muro sur se pintaron toda la historia de Moisés, y el muro sur debe ser leído de derecha a izquierda, tal como se lee el alfabeto griego. Y hemos colocado, bueno, el Vaticano en diferentes años. Todo esto no fue en un mismo año. Como ustedes pueden ver, hay diferentes colores. Los colores rojos corresponden a una emisión, después los grises en otra y los azules a la otra. El Vaticano ha emitido juegos en diferentes años, juegos completos de las pinturas, y nosotros hemos cambiado los dibujos originales por las estampillas que corresponden, digamos. En la parte inferior de la diapositiva tenemos una cartulina postal que es del año 1907, donde aparece el arco de Constantino, al cual se hace referencia en esta pintura de Sandro Botticelli, y después vamos a ver en el muro norte que también se hace referencia al arco de Constantino. Uno de los pintores que también intervino fue Luca Signorelli. Luca Signorelli ya era un pintor bastante ya afamado, incluso podía decirse que pertenecía a la generación anterior de este grupo, y la verdad que lo llamaron a última hora porque el contrato era muy preciso. Tenían que comenzar en junio de 1481 y tenían que terminar todo en mayo de 1482. Y bueno, tuvieron que llamar a Luca para que por lo menos hiciera uno de los cuadros, uno de los murales que se realizaron. Aquí tenemos un sobre del primer día, que es muy interesante este sobre. A mí me gusta mucho. Nosotros también lo tenemos en nuestra colección, lo tenemos completo, no lo tenemos en ventana. Es un sobre de 1953, tiene doble estampilla, que también es importante cuando colocamos un sobre circulado, y además es una carta certificada, y las estampillas colocadas se corresponden con la tarifa exacta de emisión. O sea, no está franqueado de favor ni tiene sellos de más. Después tenemos el muro norte. En el muro norte están las historias de Cristo, digamos, y especifican, bueno, el muro norte se lee al revés, se lee, no, para atrás, ahí. El muro norte se lee de derecha o sea, de izquierda a derecha, como es el alfabeto nuestro, digamos. Hay varias obras destacadas, vamos a ver algunas de ellas, vamos a comentar algunas de ellas. Principalmente, bueno, tenemos el bautizo de Cristo y termina con la última cena. Uno de los pintores que participó activamente, Perugino tiene alrededor de 6 murales que hizo, después vamos a ver cómo lo logró. Fue Pietro di Cristoforo Vanucci, que es conocido como el Perugino, que trabajó con su discípulo Pinturicchio. Pinturicchio después se independizó del Perugino, y él en sí mismo tiene muchísimas obras. Esta hoja filatélica que le traemos es la Resurrección de Francesco Alparato. Esta hoja filatélica puede ser que la hayan visto millones de veces ustedes en cuadros, porque está ubicada en la sala de recepciones de los papas.
Por lo tanto, lo pueden ver todas las recepciones que da el Papa con todos los jefes de Estado están presididos por esta pintura, está detrás del asiento del Papa. Y les trajimos también este entero postal de Perugia, que es el Palacio de los Priori de Perugia, donde una de las figuras que aparece acá, que es un grifo, que es una figura mitológica, fue esculpida por Perugino. Es una de las pocas esculturas que se conocen del Perugino. Principalmente él trabajó lo que fue la pintura y no la escultura. Bueno, vamos a comentar algunas, una de las obras más significativas. Una de ellas es esta, que es la escena de la vida de Moisés, que la pintó Sandro Botticelli. Esta obra, una de las cosas de las cosas más interesantes que tiene es que tiene 7 escenas diferentes que tienen que ver con la vida de Moisés. Ustedes se fijan, Moisés es el caballero acá que tiene la túnica verde, y hay diferentes momentos de la vida de él. Aquí está cuando conoció las hijas de Jetro, que fue con la que se casó él finalmente. Y aquí hemos hecho como una especie de micromotivo con diferentes partes del cuadro. Esta señora que vende pan, esta zona de acá, es este micromotivo de este pedazo del cuadro que está ampliado en esta serie del Vaticano, que se llamó la Femme de Botticelli, o sea, las damas de Botticelli. Y acá tenemos el detalle de la hija de Jetro, que es un detalle de esta zona del cuadro. Y el otro detalle muy interesante es que en esta de las escenas, él hace una recreación. Aquí tenemos a Moisés sacándose los zapatos para ir a ver a Dios, y él lo que hizo fue que se recreó la posición de Moisés, se recreó a partir de la escultura del Espinario. El Espinario es una escultura helenística que había sido donada por Sixto IV a los museos vaticanos. O sea que Botticelli la conocía perfectamente, esta escultura, y la recreó en la pintura del Moisés. Otro detalle interesante es que el contrato de la realización de las pinturas era muy riguroso, porque estas tenían que realizarse en 10 meses, todas estas pinturas. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, cada pintura medía 3,5 metros de altura y tenían una longitud de 5,5 metros y otra de 5,70. O sea, cada pintura tenía alrededor de 20 metros cuadrados que pintar. Y además, acuérdense que todo el mundo estaba subido arriba de un andamio que se encontraba a 5 metros de altura. O sea, ya se puede imaginar el trabajo que pasaron todos ellos para poder realizar toda esta obra en un tiempo tan pequeño como los 10 meses. También Botticelli fue el coordinador general de la obra, tenía su responsabilidad de organizar la armonía del conjunto en cuanto a temas. O sea, él tenía que indicar cada tema que debía tratar cada uno de los pintores. Y lo otro, el tema de los colores. O sea, lo que pasa es que cada pintor utilizaba los diferentes colores de diferentes materiales, y la idea era de que todos los colores se vieran con la misma tonalidad. Por decirles algo, el color azul se tomaba, el verdadero azul, el bueno, se usaba lapislázuli, que se traía de Afganistán, y habían otros que usaban otros colores más baratos, pero definitivamente esa era la función de Botticelli. O sea, de que todos los colores provenieran de las mismas fuentes para que fueran cierto parejo. En todo caso, se pueden dar cuenta que el azul, que era el color más caro, se ve poco en cada una de las obras, precisamente por su valor. Otro de los cuadros interesantes, o sea, de la pintura, es el de las Tentaciones de Cristo, también de Sandro Botticelli. Aquí hacemos también otro micromotivo con esta estampilla
de estas dos jóvenes hablando, que se corresponde a este pedacito del cuadro, digamos. ¿Y cuál es la curiosidad principal? Resulta de que Sandro utilizó este edificio que era para representar el templo de Salomón, y él tomó como base el hospital de Santo Espíritu, que estaba muy cerca de la capilla de ellos. Ellos tenían que pasar por acá todos los días para ir a pintar. Y la forma, el aspecto que tenía el hospital en esa época es este que ustedes ven acá. Fíjense que esto es un grabado del siglo XVII, o sea, esto fue incluso mucho más tarde. Esta forma la tenía mucho más tarde que la forma que la recreación que le dio Botticelli. Y después, digamos, muchos siglos después, tengo entendido que alrededor de 1700, se hizo la remodelación de la fachada del hospital, y lo que se hizo fue que fue al revés, se tomó el cuadro de Botticelli para realizar la remodelación de la fachada del hospital, que es la que se ve actualmente. O sea, él se recrea con la fachada antigua, y después la fachada moderna pues se recrean o sea, definitivamente copian, si ustedes se fijan, exactamente iguales. Copiaron la pintura de Botticelli. La otra pintura que les traemos es la circuncisión de Moisés, que la hizo Pietro Perugino. Acá la hemos traído, no le colocamos las pinturas que sacamos de Wikipedia, sino simplemente colocamos tarjetas postales, cartolinas postales, que ustedes pueden ver que son completamente distintas. Esta cartolina postal de acá, que es la entrega de las llaves de San Pedro, se sacó de una fotografía del cuadro que se realizó antes de que se realizaran los arreglos posteriores que se hicieron a partir de 1980. Y aquí pueden ver ustedes que también Pietro Perugino pues recrea el arco de Constantino. Lo otro interesante de esta pintura es que este bosque es un bosque egipcio, o sea, de Egipto, y ustedes pueden ver que después fue publicado por el Vaticano en otra serie de estampillas, y lo cierto es que todos los árboles que aparecen en esta pintura son árboles de la flora originaria de Egipto. Y un último detalle, esta cartulina postal que también le traemos está tomada de esta zona de la pintura, y el tema es que en esa época ninguno de los pintores podía firmar sus cuadros. Entonces, como no podrían firmar los cuadros, pues muchos de ellos se colocaban dentro de los personajes, y en este caso el Pietro Perugino, pues este es Pietro Perugino en la época que pintó el cuadro. Lo otro interesante que les quería comentar es que el Perugino tenía toda una fábrica de pintura. Si normalmente un pintor, todos estos pintores afamados, ellos trabajaban personalmente sus pinturas, el Perugino tenía lo que se llamaba la factoría pictórica. Él hacía los trazos principales, orientaba a sus discípulos, y en definitiva bueno, decía los colores, y en definitiva los discípulos eran los que terminaban los cuadros. Él tenía alrededor de 50 discípulos, y en definitiva ellos eran los que realmente trabajaban, y por eso Perugino tiene una cantidad de cuadros increíble. Pero lo interesante de todo esto es que Perugino fue el maestro de Rafael Sanzio, y Rafael Sanzio usó esa misma técnica para pintar, lo cual les permitió, bueno, Rafael Sanzio murió con 34 años, y logró hacer 125 pinturas. 125 pinturas logró hacer con este sistema de la factoría pictórica, que al lado de las obras que lograron hacer Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, bueno, nada que ver. O sea, ellos vivieron muchísimos años más, y, y las obras son muchísimo menos la cantidad de obras, porque Rafael también utilizaba del orden de los 50 ayudantes, digamos.
E incluso se dice que el 40% de las obras de Rafael estaban sin terminar en el momento que él falleció y fueron terminadas por sus discípulos. La última obra que vamos a comentar es La Última Cena de Cosimo Rosselli. Normalmente cuando nosotros nos preguntan, bueno, y cuando nos hablan de La Última Cena, inmediatamente estamos pensando en La Última Cena de Leonardo da Vinci, pero lo cierto es que en esta época prácticamente en todas las iglesias había Última Cena, había un cuadro, porque la Última Cena normalmente debía estar, la pintaban en los refectorios de todas las iglesias y conventos. Por lo tanto, cualquier iglesia y cualquier convento que se respetara tenía una Última Cena pintada, ya sea por algún pintor famoso o otros que no fueran tan famosos. Aquí tenemos algunas de las más destacadas, que bueno, esta es la de Giotto di Bondoni de 1302, Fray Angélico de 1450, las de Leonardo colocamos estas dos estampillas, esta de Italia y esta de Chipre, que está con colores, digamos. Tenemos esta otra de Tiziano Vecellio de 1453, esta otra que fue muy famosa, de Juan de Juanes de 1562, y bueno, no podía faltar la Última Cena de Perugino, que también hizo su Última Cena, y fíjese, se parece harto. Esta él la hizo después, se la hizo él. Aquí me equivoqué. Ah, no, sí, 1493. Esta se hizo en 1482 y esta la hizo él 5 años después. Aquí colocamos una cartulina postal circulada para que rescatamos de la Última Cena. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a los secretos de la bóveda. Cuando terminaron aquí tenemos un grabado del siglo XIX, que es una recreación de lo que encontró Miguel Ángel cuando le encargaron la bóveda. La bóveda de la capilla se le encargó el Papa Julio II a Miguel Ángel en el año 1506. Si ustedes se pueden ver que en este grabado ya en este nivel están ya las pinturas, las primeras pinturas, y esta era la situación de la bóveda cuando le fue entregada a Miguel Ángel, que estaba pintada con un cielo con pura estrellita. Es importante que veamos un poco de la arquitectura de esta interior de la bóveda. Aquí tenemos de la zona que le tocó pintar a Miguel Ángel. Si ustedes se fijan, aquí tenemos los ventanales. Encima de los ventanales estaban los arcos de los ventanales, que los arcos de los ventanales se llaman lunetas. Y si usted coloca una tangente al arco, dos tangentes, en el punto donde se encuentran las tangentes, se forma una especie de triángulo. Eso se llaman enjutas, que es esta figura que ustedes ven acá. Y si hacemos una tangente al arco a los dos arcos de las esquinas, pues las tangentes se encuentran en este punto y forman esta figura que tiene 4 vértices que se llaman pechinas. Entonces el orden que le dio Miguel Ángel fue en las lunetas y las enjutas, pintó los antecesores de Cristo en las lunetas, los antecesores en las lunetas y las enjutas, y en las pechinas dibujó 4 escenas que tenían que ver más bien con la historia en una dibujó la escena de David y Goliat, y en otra de ellas dibujó a Judith y Holofernes, que eran otras historias de la mitología, digamos. Y después tenemos la bóveda completa donde se pintaron la Génesis, se pintó las historias del Génesis, y se pintaron las sibilas y los profetas. En la primera parte, en la parte inferior, colocó las sibilas y los profetas, y en la parte central pintó la historia del Génesis, el libro del Génesis. Lo otro interesante de la bóveda es que él utilizó en esa pintura, incluyó
estas figuras geométricas que, o sea, estas figuras arquitectónicas, vamos a decir, que le daban cierta profundidad a las pinturas que él estaba realizando, y cuando uno las mira parece ser elementos estructurales, pero en realidad se trata de la técnica que se llama trampantojo, o sea, es como una trampa al ojo, que él la conoció porque él cuando era niño asistía mucho copiaba dibujos de las iglesias que estaban cerca de su casa, y específicamente en la iglesia de Santa María de la Novela estaba este fresco de Masaccio. Él asume que Masaccio fue uno de sus maestros. Esto es una pintura completamente plana. Esto es un solo plano, y aquí ustedes pueden ver, está considerada como una de las obras de arte más importantes, donde se ve completamente la tercera dimensión, y esa dimensión está dada por elementos arquitectónicos dibujados adecuadamente para generar esta perspectiva, digamos. Y esa fue la técnica que utilizó él para dividir el techo de la bóveda de la Sistina. Bueno, dentro de algunos de los secretos de la capilla, de la bóveda, nos podemos encontrar bueno, ustedes conocen esta pintura, esta es una de las pinturas más famosas del mundo. En ella, esta pintura se ha estudiado muchísimo, y uno de los estudios realizados es el tema de el ombligo de Adán. Un estudio no, o sea, esto es algo muy simple. ¿Por qué Adán tiene ombligo si no estuvo 9 meses en un vientre materno? O sea, supuestamente Adán no podía tener ombligo. No, algunos dicen que fue un descuido de Miguel Ángel, y otros dicen que lo hizo de todas maneras como o sea, lo quiso hacer porque se lo puso, pero no fue un olvido de él, simple y llanamente le quiso poner el ombligo. Y sencillamente él no debía tener ombligo. Eh, lo otro interesante es que esta forma en la cual está la envoltura, está Dios, y esta forma es comparable exactamente con la forma del cerebro humano, indicándose como que además le había dado a Miguel Ángel la inteligencia, digo a Adán la inteligencia. Si ustedes se fijan, incluso la forma en que están distribuidos los ángeles que están detrás de él generan divisiones reales del cerebro. Hay un detalle interesante tanto de Miguel Ángel como de Leonardo da Vinci, que, bueno, en esta época no se sabía nada de la anatomía humana, y eh, Miguel Ángel y Leonardo, cada uno por su parte, por supuesto, pues se dedicaban a disectar cuerpos humanos. Ellos compraban incluso eh, cuerpos humanos, lo disectaban y averiguaban a ver qué era lo que tenía dentro, y eso les permitía a ellos, pues, diseñar adecuadamente sus obras. Específicamente, en el caso del David de Miguel Ángel, pues hay toda una serie de músculos que definitivamente en la época de ellos no se conocía la existencia o sea, cómo estaban amarrados esos músculos al cuerpo, de dónde salían, y todo eso lo descubrió Miguel Ángel, pues disectando muertos, digamos. Los dos tuvieron problemas legales por hacer eso, pues eso estaba penado por la iglesia, y bueno, los dos lograron salir cada uno de la situación en la cual se metieron, tuvieron juicios y todo eh, por hacer este tipo de tarea, pero aquí, si ustedes pueden ver definitivamente, eh, este es un cerebro humano. La tercera curiosidad de esta pintura es que esta zona que está acá, hay varias teorías, incluso de universidades muy serias, no estamos hablando de Wikipedia ni nada, o sea,
nosotros hemos consultado harta bibliografía al respecto, que afirman que Miguel Ángel no nació en Caprese, como se dice, sino que nació en Ciusi de la Verna. Ciusi de la Verna es una localidad que estaba cerca de Caprese, y el padre de Miguel Ángel era el podestá, o sea, como decir, el alcalde de ambas ciudades. En Caprese se dice que nació él, pero definitivamente en ninguna de las obras de Miguel Ángel hay ninguna alusión a Caprese, y sin embargo en varias de sus obras hay harta alusión a Ciusi de la Verna. Esta roca que está ubicada en Ciusi de la Verna, se dice que incluso la casa de él estaba cerca de esta roca. La roca le dicen la roca de Adán. Fíjense que es exactamente o muy parecida a esta parte de la pintura. Y el fondo de la pintura se asocia a esta parte que se llama el Monte de la Verna. Y este Monte de la Verna también él lo coloca en la pintura, en esta pintura que había realizado antes, que es el Tondo Pitti. Y también tenemos un micromotivo donde hemos ampliado la estampilla con la fotografía real, y se parece muchísimo el Monte de la Verna con lo que hay detrás de la fotografía. Lo cierto es que Miguel Ángel no se entusiasmaba mucho con pintar fondos, no era como Leonardo. Si ustedes se fijan, los fondos de Leonardo son espectaculares. Eh, eh, Miguel Ángel no le gustaba pintar fondos. Para él la figura principal era la figura principal, y lo de atrás era algo secundario. No le gustaba mucho el tema del fondo. Y aquí, bueno, tenemos una cancelación de Ciusi de la Verna, que nos costó harto conseguir, digamos. Esta otra de las singularidades muy interesante. En ella es la expulsión del paraíso. La expulsión del paraíso se encuentra dividida por el árbol, dividida por el árbol donde se enrosca la serpiente. Y si vemos en la parte derecha de la Adán y Eva, si ustedes se fijan, tiene muy parecido a esta, muy parecido a esta pintura también de Masaccio. Muchas personas dicen que copiaba, y en realidad Miguel Ángel siempre asumió que Masaccio había sido su maestro, digamos, y él lo que hace es recrea con la pintura él recrea esta pintura que le gustaba muchísimo. Esta pintura se ubica en la iglesia de la Carmine, y en la iglesia de la Carmine era donde iban los alumnos de Domenico Ghirlandaio a hacer ejercicios. Él le hacía pintar los dibujos de Masaccio, y en definitiva Miguel Ángel lo que hace es hace como una recreación también de la expulsión del paraíso. Acá tenemos, esto es una cartulina postales, y acá tenemos una estampilla de Mongolia. Lo otro interesante de esta pintura, el otro detalle, vamos a decir la singularidad, es que, bueno, ustedes saben toda la historia de que Adán y Eva comieron la manzana, y lo cierto es que Miguel Ángel no pinta un manzano, él pinta una higuera, y si ustedes ven acá, Adán lo que está es sacando la higuera para comer, en vez de consumir la manzana, pues ellos lo que se comieron fueron los higos, digamos. Y aquí yo les traigo también un micromotivo donde se ven perfectamente las hojas de la higuera comparada con estas hojas de acá. Así es, es la otra singularidad. Bueno, y aquí tenemos una última singularidad de la bóveda. En la parte en toda la historia del Génesis, hay cuatro cuadros principales, que estos cuadros están custodiados por estos personajes que les llamó Ignudis. Ignudis viene de la palabra desnudo,
son 4 hombres desnudos que custodian a cada uno de estos cuadros, por lo tanto si son 5 cuadros, tenemos 20 desnudos. Se dice que estos ignudi en realidad eran ángeles. Todos los ángeles que pinta Miguel Ángel, ninguno de los ángeles él le coloca alas. Para él los ángeles no tienen alas porque recuerden que Miguel Ángel siempre pensaba en todo el tema del neoplatonismo, y en el neoplatonismo los ángeles eran las figuras principales. Y él asume que los ángeles pues representaban la unión, lo más cercano entre el firmamento entre el alma y el hombre, y por lo tanto no le dibujaba alas a ninguno. Lo otro interesante los ignudis, si ustedes se fijan, ha sido bastante ampliamente divulgado en estampillas. Estas estampillas pequeñas que ustedes ven pertenecen a la serie Michelangiolesca, que fue una serie que salió en Italia en 1964 y que se utilizó por muchísimos años, esta serie. Esta estampilla pequeñita que tenemos acá, que equivale también a este mismo ignudi, es una estampilla de Alemania. Y preparando la presentación encontramos esta estampilla que la compramos inmediatamente, esta estampilla de Liberia, donde muestra completamente a este ignudi que tenemos del lado de acá. Y esta otra estampilla, bueno, de Granada y de Sao Tomé y Príncipe. Esto sí fue una superposición que hicimos nosotros porque la estampilla de la hojita no tenía nada que ver con el ignudi. ¿Ok? Bueno, pasamos ahora al juicio final. El juicio final se lo encargó a Miguel Ángel, se lo encargó el Papa Pablo III. Pablo III, el nombre original era Alejandro Farnese, y llegó al papado en 1534. Entonces fíjense que la bóveda de la capilla él la pintó entre 1508 y 1512, y 20 años después es que le encargan el pintar el juicio final. Él se sintió bueno, pero anteriormente quería comentarles que Miguel Ángel conocía a Alejandro Farnese. Ellos se conocieron muy jóvenes, alrededor de 1501, cuando Copérnico estuvo en Roma y dio el curso de astronomía. Los dos asistieron al curso de astronomía de Copérnico, y ahí fue donde se conocieron, se hicieron amigos, y después, ya casi 30 años después, pues estamos hablando de 1501, 30 años después, Alejandro Farnese pasó a ser papa y le encargó hacer el juicio final. Él le gustó muchísimo esa idea. Esta época de la vida de Miguel Ángel era una época muy fructífera, estaba muy contento, había conocido a su mejor amiga, había conocido a su mejor amigo, que después fue su amante de toda la vida, lo acompañó hasta el día de su muerte, digamos, y estaba muy feliz el Miguel Ángel, y además de eso le encargan el juicio final. El juicio final, él utilizó como base la obra de Dante. Él era conocido como un erudito de Dante, Miguel Ángel. Recitaba de memoria la Divina Comedia, la recitaba de memoria. Y por otro lado, Miguel Ángel, que también fue poeta, le dedicó un soneto que se llama Soneto de Dante, en el cual en estos momentos está considerado como uno de los sonetos más melodiosos del idioma italiano, digamos. Bueno, antes de empezar su trabajo, él ordenó una remodelación de esta parte. El juicio final está en el extremo de la capilla, y lo que él hizo fue que mandó a tapiar
las dos ventanas que había en ese extremo se tapiaron completamente con ladrillo, se rasparon y se demolieron este pinto, por decirle. Este pinto se raspó completo para poder uniformar la superficie, pero una vez que estuvo uniformada la superficie, él generó en el estuco y aumentó 30 centímetros la parte superior con respecto a la parte inferior. Y esto lo hizo él con el objetivo de que la pintura se viera, digamos, como más cercana, porque si ustedes se fijan, ustedes están parados en esta zona y si están parados acá esto se mantuviera plano, como se aleja demasiado, entonces al colocarlo con 30 centímetros, pues como que se tiene una mejor visión de la pintura, digamos, de la obra en sí. Acá pues se destruyeron con este arreglo, se destruyeron dos de estas pinturas. Acá se encontraba una pintura hecha por Perugino, me parece, que era la llegada de Moisés en el Nilo, que era comparado con el nacimiento de Jesús. Aquí había una escena de los Reyes Magos con el nacimiento de Jesús. Y lo otro que también él, digamos, destruyó fueron estas pinturas, que estos eran pinturas de él. Eran pinturas de él que él mismo las desapareció para generar la superficie de trabajo del juicio final. El juicio final, bueno, ustedes pueden verlo en toda la literatura, pueden ir a verlo allá cuando lo abran. Tiene una lectura muy especial, que es el secreto que le vamos a comentar. En el juicio final tenemos, en el centro del juicio, tenemos a Cristo Juez, que es la figura más importante del juicio. Y esta obra, esta pintura, tiene una lectura que debe ser en este sentido. O sea, ustedes, la lectura de la obra debe ser, es una lectura circular. Es un detalle interesante. Todos los personajes ubicados en esta zona de la izquierda de la pintura son personajes que ascienden al cielo. O sea, ellos se ganaron el cielo y están ascendiendo al cielo. Y estas figuras que están del lado de acá es todo lo contrario. Estas figuras que están en la parte derecha están cayendo al infierno. Son los condenados al infierno que descienden y que van cayendo. Y lo otro interesante es que van cayendo en la barca de Caronte. Caronte los espera abajo en la barca y Caronte es el barquero solitario de la Divina Comedia. Entonces, también como les comentaba, todo esto está inspirado, todo el juicio final está inspirado, o sea, él lo tomó como base, no es que esté inspirado, pues está inspirado en el Apocalipsis, pero él tomó como base el capítulo del infierno, la parte, no el capítulo, no, la parte del infierno de la comedia de Dante. Entonces, bueno, acá tenemos una recreación de esta pieza, que es esto que está acá, que es una estampilla del Vaticano, de los que suben al cielo, y por la derecha tenemos los que descienden, que son los condenados al infierno. Esta pintura, como podemos ver, es una pintura completamente dinámica, en la cual también prácticamente todo el mundo está en movimiento. Otras partes que son interesantes de la pintura. En la pintura hay tres grupos de ángeles. Están los ángeles, estos están ubicados en la parte izquierda de lo que anteriormente era uno de los lunetos. Y este grupo de ángeles, fíjense que tampoco ninguno tiene alas, portan los símbolos de martirio y la pasión de Cristo, que es la cruz, la corona de espinas y los clavos. Y en la parte derecha se encuentra otro grupo de ángeles que sostienen la columna de la flagelación. Aquí nosotros encontramos también este sobre de primer día, donde también tiene como tema principal la flagelación. Y aquí tenemos
la columna de la flagelación. Lo otro interesante de estas dos pinturas es que aquí en este grupo, a ninguno de los dos grupos le interesa lo que está pasando en la parte inferior. Ellos viven, es como un mundo aparte, este mundo de estos ángeles que están ubicados en estas dos zonas. Ellos no tienen ninguna relación ni les interesa lo que está pasando debajo de ellos. El otro grupo de ángeles es este que está ubicado en el centro de la pintura, que son los ángeles, son los llamados ángeles, los ángeles de las trompetas, que están anunciando el acontecimiento del juicio. Y aquí vemos una recreación también de estos ángeles en estampillas del Vaticano. Este ángel que está leyendo el libro mayor, que es el arcángel Miguel, que está leyendo el libro mayor, que es donde están anotadas las almas que van a ser salvadas, y este otro de la derecha contiene el listado de los condenados, al infierno. Definitivamente, ya les digo, ninguno de los ángeles que pintó Miguel Ángel, ni en la bóveda, ni en el juicio final, en ninguno de sus pinturas, los ángeles tienen alas. Bueno, y ya tenemos acá ya el cuadro en la zona más importante del juicio final, que es donde están los justos y los mártires que permanecen en el cielo. Esta es una hoja emitida por los museos vaticanos, y definitivamente usted puede usar cualquiera de las tres estampillas. Son franqueables, usted puede utilizarla, si no es filatélico, puede utilizarla y romperla y utilizar los sellos para franquear sin ningún tipo de problema, digamos. Acá también tenemos algunos detalles de otras emisiones que también reflejan el juicio final. Tenemos el dibujo de San Bartolomé, que es este que está en esta zona de acá, que San Bartolomé sostiene en la mano derecha, en la mano izquierda, sostiene su propia piel, y en la mano derecha tiene un cuchillo, digamos. Es el símbolo que todos estos símbolos han convertido a San Bartolomé en el santo de los curtidores. Y esta piel que sostiene acá abajo, está asociada a la cara de la piel. Dicen que fue el propio Miguel Ángel que se hizo un autorretrato y se colocó en esta zona, digamos. La otra estampilla que encontramos también del juicio final es la de San Sebastián, que sostiene las flechas que le disparan y que no logran matarlo, por lo tanto tienen que golpearlo hasta que muere, digamos. Esta es la pintura y esta es la estampilla. Y bueno, esta es otra estampilla que fue emitida en Croacia, también con el tema de las flechas de San Sebastián. Y esta es una viñeta que acompaña a todo el grupo de estampillas que fueron emitidas. Acá a la derecha tenemos la figura de San Pedro con las llaves, que el detalle de esta pintura es que utilizó la cara del Papa, la cara del Papa. La figura de San Pedro tiene la cara que le pintó a San Pedro, es la cara del Papa Pablo III. Y esta otra estampilla, que es la que representa a San Andrés, que San Andrés es representado con la cruz, y acá tenemos la estampilla de San Andrés con la cruz, pero pintada por Juan de Juanes en una emisión española, de estampilla española. Bueno, finalmente hay todo desde el mismo día que se inauguró la pintura del juicio final, fue atacada por todos. O sea, todos los que estaban pintados estaban prácticamente desnudos, y de hecho decían que había el censor del Papa decía que la pintura era buena para un burdel y no para una capilla, digamos. Y siempre fue un escándalo esta situación, al nivel de que
cuando se realizó el concilio de Trento, que fue el concilio que se realizó como la llamada contrarreforma para resolver el tema de la reforma de la Iglesia protestante. Una de las mociones del concilio de Trento fue tapar los desnudos que habían en la obra de Miguel Ángel. A ese nivel llegaron. Esto es una recreación de cómo debió haber sido la obra original. Como ustedes pueden ver, todo el mundo está prácticamente desnudo. Y el Concilio de Trento dio una orden específica de tapar ciertas partes de la pintura. Y esto quien lo realizó fue Daniel de la Volterra. Daniel era discípulo de Miguel Ángel, y lo cierto es que Miguel Ángel él personalmente lo asesoró para disimular que todas estas tapaduras fueran conciliarlas con respecto al resto de la pintura que se realizó. Acá tenemos esta parte de la pintura no solo fue repintada, sino que hay toda una zona, esta zona que está acá abajo, incluso se le sacó el estuco y se pintó completamente de nuevo. Fue una de la única zona que se intervino completamente. Si ustedes se fijan, esta actitud de este santo, no recuerdo en este momento cuál es, completamente diferente a esta. Y bueno, esta es Santa Catalina. Ella acá está completamente vestida y aquí estaba completamente desnuda, digamos. Lo otro interesante de la pintura es con respecto a los costos. Ya aquí Miguel Ángel ya era mayorcito, ya tenía harta experiencia en lo que le costaba la pintura azul, y la cobró bastante cara. Bueno, no les comentaba que las pinturas, todas estas obras de arte se contrataban a suma alzada. O sea, el pintor tenía que costear los albañiles que lo ayudaban a hacer los estucos para los frescos, tenía que comprarse las pinturas, tenía que pagarle a los ayudantes, tenía que pagarle a los modelos. La mayoría de estos personajes tuvieron que modelar, o sea, había personas que modelaban. Todos tenían que ser hombres. Aquí, aunque haya mujeres, todas las mujeres, los modelos de las mujeres también eran hombres. Fíjense que muchas le llaman las mujeres de Miguel Ángel, prácticamente todas son musculosas. En realidad, en esta época no se permitía que las mujeres modelaran desnudas, y todo eso lo tenía que pagar el pintor, digamos. Y por eso se usaba poco azul, pero como ya definitivamente él quería usar harto azul, pues la cobró bien cara para poderse traer el color pagar el costo de este color, digamos. Bueno, ya finalizando el tema de Daniel de la Volterra, pues él lo asesoró para que los cubrimientos, ya te digo, estuvieran de acorde con las pinturas. Pero finalmente, bueno, ya realmente el acuerdo del Concilio de Trento sobre la intervención de la pintura lo afectó muchísimo anímicamente, y definitiva ya fue su último año de vida. Su vida fue apagándose hasta que falleció un año más tarde, el 18 de febrero de 1564. Lo que sí es uno de los secretos que se asume de que esto lo pintó Daniel de la Volterra como quiso. Realmente no, él tuvo la intervención de Miguel Ángel, que lo ayudó a cubrir sus personajes. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación. Agradecemos al grupo temático de la Sociedad Filatélica, a mi oficina y al Centro Italiano de Filatelia Temática, que nos ayudó mucho también en el tema de revisarnos el trabajo realizado. Muchísimas gracias y hemos terminado. Muy bien. Bravo. Excelente presentación, José, muy bonita. Parabéns. Bien, muy bien, José. Muy buena, muy buena. Muchísimas gracias. Excelente. José, muchas gracias por ese amplio recorrido.
por el renacimiento de los pintores, realmente muy interesante, muy didáctico. Don Jesús Moret, adelante. Sí, buenas noches a todos. En primer lugar, felicitar a don José, extraordinario trabajo. Y bueno, lo felicito y tenga por seguro que se lo haré ver a mis alumnos de la Escuela de la Historia de Diseño y de la Arquitectura, en la Escuela de Diseño en la cual yo doy clase. Y bueno, por otro lado, no sé, a manera de broma quizás, a lo mejor Miguel Ángel, como él sabía que él era Miguel Ángel y no tenía alas, pues digo, pues porque si yo no tengo alas, ¿qué le voy a poner alas a mis ángeles? A los ángeles. Puede ser, puede ser. Y luego el otro punto es que quizás, bueno, digo, pintar a la gente desnuda era un ahorro, dado el, lo que significaba vestir con color las túnicas para los precios de la época, ¿no? Bueno, y muchas felicidades y ya le digo, mis muchachos de la Escuela de Diseño verán su conferencia. Gracias. ¿Alguien más con alguna consulta para José? Yo quiero felicitarlo emocionalmente porque realmente ha sido recrear lo que uno nunca vio, expuesto maravillosamente, una de las mejores conferencias temáticas que he visto en mi vida, con una claridad conceptual y con un sentido muy correcto de lo que son las proporciones, de lo que es el conocimiento y lo que es ahondar a fondo en un tema, y realmente me voy muy contento de haber podido estar acá. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Señor Moat, usted que se cortó el pelo hoy, lo veo con ganas de hablar. Sí, bueno, la verdad es que me sumo, yo vi una presentación que hizo José hace un rato atrás y sinceramente quedé sorprendido. Encuentro que lo ha hecho maravillosamente bien. Esta exposición, yo se la conocí a José hace muchos años, él recordará, yo creo que fui primero en vérsela y me hace ya unos 4 o 5 años de haber sido, cuando estaba empezando con Miguel Ángel y en esa época recuerdo que su motivación era sinceramente muy, muy notoria. Y yo me imaginé como coleccionista chileno que José iba a hacer una revelación en la parte temática. Y bueno, así ha sido. Así que no tengo nada que preguntar, la verdad es que la encontré excelente, muy equilibrada, muy completa. Me encantó, por ejemplo, el recurso arquitectónico que colocaste en las láminas, esa combinación de colocar los diseños de las columnas con las estampillas. No sé, la verdad es que la encontré, como dice Jorge, una de las mejores conferencias temáticas. Así que gracias, José, y felicitaciones. Muchas gracias. Ok, don Sebastián, usted que fue el de la obra de peluquear tan lindo a Cristian, adelante. Eso es interesante cuando la gente genera mitos, pero no, esta vez no me tocó con Cristian. Oye, José, cuéntame un poquito sobre tu grupo de trabajo, porque yo tengo, según lo que yo tengo entendido, si bien es cierto, tú has hecho todo este trabajo solo, hay gente amiga tuya en Italia que te ha podido ayudar. ¿Cómo es? ¿Con quién trabajas? ¿Qué grupo temático, qué grupo especial internacional te estás apoyando? Porque los avances que has tenido desde que te conozco son importantes. Entonces, me gustaría que me contaras o nos contaras cómo trabajas con este formato y con quién lo trabajas también.
Bueno, yo también pertenezco al Centro Italiano de Filatelia Temática, o sea, el grupo italiano en Italia, además de de la sociedad filatélica, hay una sociedad filatélica especializada en lo que es la temática, y con ellos lo más que o sea, me han ayudado en varias cosas. Primero, en revisarme muchas de los trabajos que yo le envío y ellos me hacen correcciones. En realidad yo estoy metido en una historia que de acá, digamos, estoy haciendo una historia de Italia y por supuesto no es fácil entender esta historia que se la dan a ellos desde chicos, por decirte algo, el tema yo no entendía claramente cómo cada ciudad de Italia era un estado diferente. O sea, ellos cambiarse de ciudad era cambiarse de país. Eso yo no lo lograba entender. Y era así nomás. También me han ayudado en parte, bueno, incluso yo le muestro cosas que pasan acá en las charlas de mi oficina y las comparto con ellos. Y bueno, en definitiva ahora presenté, por primera vez ellos mismos me alentaron, me atreví a presentar mi colección, que casualmente esta noche dan la puntuación. O sea, esta noche que a las 6 de la mañana es la ceremonia de premiación, así que ahí mañana después les cuento cuánto el puntaje que obtuvimos, pero es la primera vez que lo presentamos en esos niveles, digamos. Pero eso es mucho, me han dado más, o sea, asesoría histórica y nos han ayudado un poco con el tema de la temática, que es bueno, el tema de la temática es internacional, pero ellos también tienen sus pequeños puntos de vista algo diferentes, digamos. Eso. Alfonso, Alfredo Schmutz quiere hacer una pregunta, pero no tiene video. Sí, ya lo leí, pero Marisol está primero. Adelante, Marisol. ¿Vale? Hola, muchas gracias. Realmente, José, tu presentación es estupenda, hermosa. Aquí la estamos viendo en familia y bueno, más bien mi pregunta, y disculpa mi ignorancia, pero tiene que ver con que tengo la impresión de que el material asociado a este tema es más bien moderno, ¿no es cierto? O sea, creo, al parecer no existe mucho material filatélico desde el 1890 o principios de los 900 que exista, o me equivoco, o es más bien filatelia moderna. No sé si me comprende. Bueno, la verdad que en mi colección hay de todo, o sea, pero específicamente la Capilla Sixtina, la primera misión de sellos que tiene que ver con la capilla, que bueno, no la coloqué acá, está en mi colección, fue emitida en 1927, que fue la Sibila Líbica. Y yo hago un estudio de esta colección o sea, de esta emisión en mi colección. Pero bueno, tú sabes que dentro de la filatelia temática tenemos que tener arte e imaginación para poder incluir documentos que sean más antiguos, digamos. Yo incluyo cartas prefilatélicas y toda una serie de recreaciones alrededor de la historia que estoy contando. Yo cuento la vida en mi colección, es mi colección de Miguel Ángel. Y yo ahí he incluido documentos anteriores a 1900 y documentos prefilatélicos también, muchos de ellos tratados utilizando la toponimia. Acá hemos hablado harto de la toponimia y por eso es que ha podido distribuir la colección. En mis primeras colecciones usaba mucho de estos países que le llamamos países tóxicos. Ya todas esas estampillas y todos esos documentos los eliminé de la colección. Y bueno, tuve que recrear muchísimas cosas con arte e imaginación. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá Ok. te vaya bien hoy día, o sea, mañana. Vamos a cruzar los dedos. Ahí le comento. Gracias, Marisol. Alfredo Schmutzer, adelante.
José, antes que nada quiero felicitarte muy sinceramente por tu presentación. La verdad quedé muy gratamente sorprendido. El nivel de tu presentación, digamos, los detalles, el nivel de información, lo encontré realmente extraordinario. O sea que mis más sinceras felicitaciones. Quería hacerte solamente una consulta. ¿A qué se debía a que los pintores no firmaran sus cuadros? ¿Y cuándo cambió eso y por qué cambió? ¿A partir de cuándo sí empezaron a firmar? Quería si nos podía dar mayores detalles al respecto. No, la verdad es que no sé cuándo fue que los autorizaron, pero definitivamente ningún pintor estaba autorizado a firmar ni su pintura ni su escultura. Específicamente, bueno, la mayoría de ellos, te digo, hay hartos, si tú buscas todas estas grandes pinturas, la mayoría en esas pinturas te vas a encontrar que ellos se pintaban ellos mismos para eso. Hay una anécdota que, bueno, yo las comenté cuando en mi colección, en La Piedad de Miguel Ángel, la escultura de Miguel Ángel de la Piedad fue la primera escultura que hizo él. Entonces, cuando inauguraron, cuando la descubrieron, cuando le quitaron el manto que tenía el día de la inauguración, ahí estaba en la otra iglesia, todavía no estaba en la Basílica de San Pedro, pues como Miguel Ángel era un desconocido, él oyó como le atribuían la escultura a otra persona que no tenía nada que ver con él, que incluso era casi como decir un enemigo de él. Y él se molestó muchísimo por eso, por el hecho de haber visto que le atribuían esa pintura a otra persona. Y lo que hizo fue que esa noche, cuando todos dormían, no había custodia en la iglesia, él grabó y talló su nombre en una pieza, en la parte inferior de la escultura, talló. Esta escultura fue hecha por Miguel Ángel Buonarroti y se conoce, esta es una de las pocas piezas que hay con la firma del escultor. Pero yo no sé cuándo fue que los autorizaron. Pero ya te digo, si puedes buscar por ejemplo, la escuela de Atenas de Rafael, él está ubicado en la esquinita superior. O sea, prácticamente todos se pintaban en las obras, ya que no les permitían firmar. Bueno, ya, muchas gracias, José, y felicitaciones nuevamente. Ok, ¿alguien más con alguna pregunta? Roberto, ahí lo veo levantando el dedito, dale. Buenas noches, señor José. Buenas noches. Felicidades por su exposición. Me llama mucho la atención, bueno, al menos a mí, yo no lo sabía, que abajo de la cúpula había un tipo de prisión de un cuarto. Me llama mucho la atención que existiera ese tipo de cuarto. Yo desconocía de eso. ¿Nos podría hablar acerca de ello? ¿Del subterráneo dices tú? Sí. Creo que en el segundo piso, abajo de la del tercer piso. Tercero, tercero. A ver, no te ubico en la parte de arriba de la prisión. Por la prisión, por la parte de arriba. No, yo tampoco, o sea, sí, la parte de arriba, o sea, en definitiva. Exactamente. Al principio que yo empecé a ver esto, bueno, yo soy ingeniero civil y para variar también, además de hacer puente, me dedico a reforzar estructura. Y una de las primeras cosas que revisé de la capilla era la construcción del edificio. Yo cuando estuve ahí cuando estuve en la capilla, que hace muchos años ya, uno asume siempre de que el techo, la parte superior de la bóveda es el techo de la capilla. Y definitivamente no es el techo de la capilla. Arriba hay otro piso más, y si usted se fija por las proporciones que tiene la transparencia que yo mostré, es bastante grande, digamos. Es casi la mitad de
de la altura, digamos. O sea, si la capilla tiene 20 metros de altura, estamos pensando que esa zona debe tener alrededor de 8 metros aproximadamente. Y eso es el último piso. Y ya les digo, se dice que se utilizó como prisión en el año 1503 porque no tiene puertas. No tiene puertas y solamente se accede, la comunicación se realiza en esta parte de la estructura, digamos, es como un pasadizo que hay que rodea todo el edificio. Y la claridad le entra por allá arriba por unos ventanales que hay en la parte superior, y por eso fue que lo utilizaron como prisión. No logré encontrar, a pesar de que lo busqué, no logré encontrar para qué se utilizaba actualmente. Gracias. Felicidades. Gracias. Don Cristian, adelante. Mi gran amigo José, temáticos ambos, que hemos sufrido las peripecias de meternos en lo que es temática. Cuando llegaste a la Sociedad Filatélica y empezaste a mostrarnos tu trabajo, como decía Sebastián, nos dimos cuenta de que tú ibas a ser un muy buen temático. Y ya lo hemos visto con tus trabajos. No me cabe la menor duda que tu colección que está presentada en Italia va a sacar muy buenos premios. No me cabe la menor duda. Pero lo que me gustó mucho es, y para todos los temáticos, para que se atrevan a que presenten sus colecciones. Esta colección que presentó José es una colección que ustedes pueden ver que tiene sobres de primer día, tiene tarjetas postales, tiene fotos, tiene una serie de cosas que nos ayudan a poder presentar una charla de esta naturaleza, y qué bien que sale, qué lindo sale, qué fluido, cómo entendemos todo. Entonces, te felicito, José, y yo creo que los temáticos debemos atrevernos a presentar colecciones de esta naturaleza, que nos dejan mucho. Así que mis felicitaciones, y colegas, atrévanse a hacer esto. Es muy, muy entretenido. Gracias. Muchísimas gracias. Negro, me imagino que mañana va a ser motivo de conversación al mediodía con las monjitas esta charla. Mañana se las paso por video. Nos van a sancionar. Con tanto calato se van a emocionar. Parece que Ernesto quería preguntar algo, Alfonso. Ernesto. Está Glauber, pero estás en mute, Glauber. Ernesto, creo que Ernesto va primero. Ernesto estaba primero. Esto. Bueno, antes que nada, felicidades a José. Estuvo increíble la plática. Yo tengo una duda, pregunta. Al principio de la plática comentabas que hay unos tapices que son una reproducción de unos frescos. Pregunta uno, ¿dónde están esos frescos? ¿Por qué se hicieron esas reproducciones en Londres? ¿Y por qué se presentan nada más cada 30 años? ¿Y cuál es la fecha? Como para irlo a ver. No, la fecha ya la perdiste porque la verdad que coincidió con el inicio de la pandemia y ya lo sacaron ya. A ver, mira, yo lo iba a incluir en la charla, pero si lo incluía, primero la investigación, yo no he investigado mucho acerca de los tapices, se llaman los tapices de Rafael. Hay también harto material filatélico acerca de los tapices. Yo no lo incluí porque en realidad no me alcanzó el tiempo para hacer la investigación, digamos, que ustedes se merecen, y por otro lado, que ya la charla era bastante larga, se incluía el tema de los tapices. Pero así a la larga, en realidad lo que te comento que no es que sean reproducciones de frescos, sino que cuando Miguel Ángel terminó de hacer, bueno, ustedes saben que había toda una rivalidad entre Miguel Ángel y Rafael. De hecho, en el mismo momento que Miguel Ángel estaba pintando la capilla, Rafael estaba pintando el edificio de las signaturas, y
se dice que, bueno, Miguel Ángel no permitía que nadie entrara en la capilla y Rafael sobornó a uno de los guardias que lo dejó entrar para que pudiera mirar, y él miró a escondida de Miguel Ángel, miró lo que él tenía hecho y después copió parte de la posición de lo que lo tengo puesto para tratar de mostrarlo alguna vez. Él copió parte de las actitudes y parte de las cosas que vio esa noche ahí en la capilla y están en las asignaturas, digamos. Y como las asignaturas se inauguraron antes que la capilla, como que aparentemente quedaba al revés, como que Miguel Ángel había copiado de él. Pero el tema de los tapices fue que cuando terminó Miguel Ángel de hacer de pintar, el papa que le siguió, que fue, no me acuerdo si fue León X. León X le encargó a Rafael que pintara toda la parte inferior de la capilla, estas pinturas que ustedes se ven que son unos cortinajes. Y él hizo 10 pinturas, pero ¿cómo se hizo? Él lo que hizo solamente fueron lo que se llaman los cartones. Hizo el cartón de la pintura, que era lo primero que se hacía de la pintura, y estos cartones se mandaron a bordar a Londres, se mandaron a bordar no a Bruselas, y en realidad él lo que hacía era pintar el contorno y indicar los diferentes colores con los cuales debían ser bordados. Entonces, los 10 lienzos se mandaron a bordar a Bruselas, que era la capital de todo este tema de los bordados, y con posterioridad se colgaron en la capilla. Los 10 lienzos. Entonces, cuando el saqueo de Roma, que el saqueo de Roma fue en 1536, una cosa interesante, los bordados estaban hechos de oro y de plata, con hilos de oro, hilos de plata. Y cuando el saqueo de Roma, pues sencillamente los que saquearon la capilla se los llevaron, y algunos de ellos, bueno, hay 3 que no aparecieron nunca, solamente quedan 7, y estos 7 ellos se los llevaron, se recuperaron en parte en Londres, digamos, en Inglaterra. No recuerdo quién fue el que se lo compró al que se los había robado, que por supuesto lo primero que hizo fue sacarle los hilos de oro y de plata. Se dice que le sacó el hilo de oro, los hilos de plata, e incluso hasta lo fundieron. Y después, el último que lo compró era de la familia real, y definitivamente la propiedad de estos lienzos es de la familia real de Inglaterra. Y la familia real los presta cada 30 años y se exhiben cada 30 años en el lugar que originalmente estuvieron. De hecho, si entras en internet y pones tapices de la Sixtina 2021, y ahí hay todo un reportaje de cómo fueron colocados ahora, en el 2020 fueron colocados. Y a niveles de estampilla, hay harta estampilla que representa, bueno, lo que se representan son los 7 que se conocen. Y por otro lado, los cartones originales también se exhiben, se pueden ver en Inglaterra. Esos siempre están a la exhibición, se pueden visitar. Yo también tuve la oportunidad de visitarlo y son impresionantes. Pero el cartón es la misma pintura, pero solo en carboncillo, digamos. Y son espectaculares también. Muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes. Increíble. Glauber. Hola, señor José. Buenas noches. Estupenda presentación. Acá en Brasil, yo pude observar, hay algunas iglesias del periodo barroco, pinturas, dibujos, que hay representaciones del demonio, del diablo. En la Capela Sistina, ¿tiene también? ¿Y cómo es esta representación?
No, él no representó al diablo. Lo más cercano del infierno que pintó él en el juicio final fue a Caronte, o sea, que era el que acarreaba a la gente al infierno, pero no hay representación que yo tenga entendido, no hay representación del diablo en el juicio final. El más parecido es Alfonso. No tengo, no tengo. No solamente. Pinten Alfonso. En la realidad, en toda la capilla, no hay representación. No, yo creo que no. Yo creo que yo tenga conocimiento, no lo hay. Aquí estábamos conversando con mi esposo de que al parecer Miguel Ángel era ateo, entonces no, por esta razón no hay ninguna representación del concepto del diablo, por ejemplo. Mira, la verdad es que Miguel Ángel pasó por yo no me atrevería a decir que fue ateo. Él pasó por todo un, recordemos que estamos en el año de 1500 y tanto, y en esa época también vino el tema de la iglesia protestante, digamos. Entonces, la verdad que él, digamos, era neoplatónico, vamos a decirlo así claramente. O sea, él fue fiel a la filosofía neoplatónica. La filosofía neoplatónica en algún momento incluso se temió que podría eventualmente sustituir todo el tema del cristianismo. Él ante todo era neoplatónico. Entonces, y el neoplatonismo planteaba que los artistas eran un mediador entre el hombre y el alma, y que en definitiva cuando la función, él asumía que su función en este mundo era hacer que el pueblo, o sea, que la humanidad se transportara hacia el cielo, hacia algo mucho más grande a través de las obras de arte. Yo no sé si ustedes han estado cerca de esas obras. Yo la verdad que no había conocido mucho, pero en realidad cuando uno está, y sobre todo cuando estás más solo, cuando el ver, por ejemplo, estar delante de la escultura del David y de los 8 esclavos, te da es una impresión increíble. O sea, más allá de lo que tu obra, tú te sientes que estás en otro mundo. Yo no me atrevería a decir que era ateo. Definitivamente él tuvo todo un periodo de su vida, incluso esta época donde él pintó el juicio final, él sintió un alejamiento, sintió cierto alejamiento porque en esta época era que conoció a la que fue la musa de él, que fue Victoria Colonna. Y Victoria Colonna, si ustedes pueden ver la historia de esta época, Victoria Colonna trataba incluso de hacer una reforma de la iglesia, pero ella no la veía como una ruptura, lo veía como mejorar lo que había. Y Miguel Ángel formaba parte de ese círculo. Entonces, ya te digo, fue todo un alejamiento y un acercamiento del cristianismo que en definitiva vivió 89 años, y en 89 años también nosotros mismos cambiamos de una situación a otra. Y ya, bueno, definitivamente ya al final de su vida fue todo lo contrario, le tenía mucho temor a la muerte y escribió muchos sonetos, escribió mucho acerca del tema de la muerte, pero era un temor a morir y temor a quizás ir al infierno, digamos. O sea, definitivamente él tuvo todo ese pensamiento, nunca se sintió contento consigo mismo, nunca sentía que lo que él hacía era ideal, de todas maneras andaba buscando el ideal para llegar
para hacer este transporte, este medio de la humanidad con respecto al más allá, digamos. Sí, sí, sin duda lo que dices tú hace mucho sentido. Yo siempre he pensado que él fue un ser que nació en una época que no le merecía. No sé. Bueno, así es. Bueno, no veo más dedos o manitas en pantalla, así que muchísimas gracias. Ahí está. Antes que siga interrumpiendo Alfonso Molina, quiero decirle a mi amigo que se puede ir a acostar tranquilo, que ese apretón de estómago que tenía no tiene ningún sentido. De aquí lo único que uno sigue haciendo es evolucionar. Ya no hay mucho más que hay que ir aplicando nuevas cosas. Así que cuentas con un equipo detrás tuyo para apoyarte en lo que se pueda. Así que te felicito, te quiero mucho. Muchísimas gracias. Y vamos para adelante. Ahora sí, señor Alfonso Molina, adelante estudios. Yerko, salud. Salud, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Realmente muy interesante todo, muy agradecido. Sí, excelente, excelente.